Eh, el tema de hoy es Francisco Toledo y la organización del virreinato peruano. Recordemos que Francisco Toledo fue uno de los virreyes más importantes del Perú. ¿Por qué es uno de los virreyes más importantes y por qué estamos hablando de él? ¿Por qué se le dedica un tema entero? A ver, Francisco Toledo llegó al Perú por orden del rey de España, Felipe II. Entonces, Felipe II mandó a Francisco Toledo a que venga al Perú, al virreinato del Perú, y haga una reestructuración política en el virreinato peruano. En ese momento estaban ocurriendo las sublevaciones de los incas de Vilcabamba. Recordemos, los incas de Vilcabamba son Manco Inca y sus hijos. A ver, entonces mandó al virrey Francisco Toledo a que reorganice el virreinato peruano. Entonces llegó al Perú en 1569 con las órdenes de acabar con los incas de Vilcabamba y recortar las excesivas prerrogativas de los encomenderos. Pero su gestión va a ser más recordada porque él estableció una política de control de la población indígena. Él realizó visitas a numerosos pueblos en donde estaban establecidos los indígenas, hizo un conteo de todos ellos, algo así también como un censo. A eso se le llama las famosas visitas toledanas. A ver, las visitas toledanas van a ser hechas por Francisco Toledo, personalmente por Francisco Toledo. La finalidad es comprobar personalmente cuál era la situación real del virreinato peruano. Estas visitas fueron realizadas en 1570 en las provincias del Perú y el Alto Perú. Él en 5 años va a recorrer la provincia de Huarochirí, Huancayo, Yungay, Cusco, Potosí y diferentes otros lugares. Durante su visita se realizaron censos de la población indígena para saber cuál era el número de indígenas que existía hasta ese momento. Además, cuáles eran sus formas de trabajo, su producción y las costumbres que tenían los indígenas en esa época. Y no solamente en esa época, sino que también cuáles eran las costumbres que aún llevaban a cabo los indígenas desde los tiempos de los incas. Y así llegamos a la mita minera. La mita minera va a ser el trabajo realizado por hombres indígenas entre 18 y 50 años de edad. Ellos trabajaban en obras públicas, pero sobre todo el trabajo que más hacían era el de la minería, la mita minera. A ver, aunque ese sistema funcionaba desde antes de la llegada de los españoles, recordemos que el Inca hacía realizar las mitas a un ayu, pero la mita en los Incas consistía en el trabajo de la tierra, pero aquí cuando llegaron los españoles la mita va a consistir en otro tipo de trabajo. A ver, entonces el virrey Toledo va a extender esta forma de trabajo y lo va a organizar perfectamente, ¿no? Va a decir, tal poblado hace su mita, tal cantidad de días, después le toca a este poblado. Entonces el virrey Toledo va a ser quien va a organizar mejor lo que es la mita minera. A ver, entonces, la mita va a servir para diferentes actividades, sin embargo, en las minas, la mita minera va a ser la más importante porque va a ser la mayor fuente de ingresos en el virreinato peruano. La mita más grande fue la de la mina de Potosí. Aquí los indios realizaban la mita minera en 3 turnos. Y era además un trabajo, aparte de obligado, era un trabajo explotador. A ver, ¿en dónde vivían los indios? El virrey Toledo, para tener un mayor control de los indios, de la cantidad de indios que existía en tal región, él los organizó en lo que se llamó reducciones o pueblos de indios. Estas reducciones eran
unos pueblitos pequeños donde estaban asentados los indios. Entonces, hasta antes de esto, los indios vivían dispersos en todo el campo, cuidaban su chacra o también pastaban sus animales. Y es por ello, y era un sistema desordenado, ¿no? Entonces, Toledo va a buscar ordenar a los indios y los va a asentar a todos en pequeños pueblos. Estos pueblos estaban divididos en manzanas, con casas con puertas en las calles, para que pudieran ser visitados por el sacerdote y además también por el corregidor. Acá podemos ver, por ejemplo, en las imágenes, fotos reales de estos pueblos. Estas reducciones son los que comúnmente la gente cuando va a la sierra dice he visitado este pueblito. Esos son las famosas reducciones. Esos pueblitos son las reducciones donde estaban asentados los indios. Entonces vemos que el virrey Toledo va a transformar la vida de la población andina. Y el rey Felipe II dio instrucciones al virrey Toledo para que acabara con la resistencia de Túpac Amaru I. Y entonces, como ya sabemos, como hemos visto en temas anteriores, el virrey Toledo lo que hace es ejecutar a Túpac Amaru I. Por eso, el virrey Toledo va a ser uno de los virreyes más importantes y recordados del virreinato peruano, porque organizó y estableció lo que más adelante sería el virreinato peruano, tal y como lo estudiamos. Ahora vamos a las preguntas de hoy aprendí. A ver, la pregunta número 1 dice, ¿quién eligió a Toledo para que organice el virreinato peruano? A ver, vamos a ponerle... Y va a ser el rey de España, Felipe II. La número 2 dice, ¿en qué años llegó el virrey Toledo al Perú? Y el virrey Toledo al Perú llegó en el año 1569. A ver, en la 3 dice, ¿qué órdenes recibió el virrey Toledo? Las órdenes que va a recibir el virrey Toledo es acabar con la rebelión de Túpac Amaru. Primero. Acabar con la rebelión de Túpac Amaru primero. La 4 dice, ¿para qué se realizó la visita de Toledo? Es decir, ¿para qué Toledo hacía estas visitas? Dice, para comprobar la situación real del virreinato. Así es, para ver cuál era la situación real del virreinato. Listo. A ver, y ahora vamos a las preguntas de reforzando lo aprendido. Dice, marque verdadero o falso. A ver, dice, Carlos I envió a Toledo al Perú. Falso, fue Felipe, el rey Felipe II. A ver, la 2 dice, la mita más grande fue la de Potosí. Así es, verdadero. La C dice, Toledo recibió la orden de acabar con las guerras entre los almagristas y pizarristas. Falso. Acabó, él recibió las órdenes de acabar con las rebeliones indígenas. A ver, la D dice, la mita era un trabajo realizado solo por indígenas. Así es, verdadero. La mita era solamente realizado por indígenas. Listo, entonces sale falso, verdadero, falso, verdadero. A ver, y ahora vamos a verificando el aprendizaje. A ver. A ver, dice, la 1 dice, fue realizado por Toledo para conocer mejor los territorios del virreinato. Y la respuesta sería la C, las visitas.
La 2 dice, era el trabajo que realizaban los indios entre 18 y 50 años en las minas. La respuesta es la C, la mita minera. La 3 dice, acción que fue controlada por el virrey Toledo. La A dice, la Primera Guerra Civil, la B dice la Segunda Guerra Civil, la C la Guerra de Encomenderos, la D la Resistencia de Vilcabamba o la E la Cuarta Guerra Civil. Y lo que fue controlado por el virrey Toledo, con lo que acabó el virrey Toledo, fue la resistencia de los incas de Vilcabamba. Le va a poner fin a la resistencia de los incas de Vilcabamba. La 4 dice, a ver chicos, esto no puse ya. A ver, la 4 dice, fueron creadas para tener un mayor control de los indios al ubicarlos en un lugar determinado. Esto serían las reducciones, que fueron lugares en donde colocaban a todos los indios para tener un mejor control de ellos. La 5 dice, fue el centro minero de mayor importancia durante el virreinato peruano y fue la mina de Potosí. Listo. La 6 dice, durante la visita de Toledo se realizaron A, la compra de propiedades, B, la venta de propiedades, C, venta de mercancías, D, entrega de los sueldos a los empleados o E, censo de las poblaciones indígenas. Se realizaron los censos a las poblaciones indígenas. Censos a la población indígena. Eso se realizó durante las visitas de Toledo. La 7 dice, sistema de trabajo que implantó el virrey Toledo iba a ser la mita, específicamente la mita minera. La respuesta sería la A. De las 7, la respuesta es la A. A ver, entonces vamos, la 1 es la C, la 2 es la C, no le he puesto bien. La 3 es la D, la 4 es la C, la 5 es la B, la 6 es la E y la 7 la A. A ver, continuamos. La 8 dice, antes de gobernar el Perú, Toledo realizó, a ver, no veo bien. Antes de gobernar el Perú, Toledo realizó al virreinato una visita. Antes de que lo conviertan en virrey, Toledo quiso hacer una visita primero a todo el Perú para ver cómo estaba la situación en el virreinato peruano. A ver, la 9 dice, Toledo recibió el encargo de limitar el poder de los encomenderos. Recibió ese encargo de limitar el poder de los encomenderos. A ver, la 10, o sea, la respuesta es la. La 10 dice, los indígenas fueron agrupados iban a ser agrupados en reducciones. La respuesta es la A, en reducciones. Y listo, chicos, hemos acabado con el tema de hoy. Y el tema de la próxima clase va a ser factores que contribuyeron a la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que los españoles vencieron a los incas? Vamos a revisar esas causas. Y listo, chicos, nos vemos en la próxima clase. Cuídense.